Siempre pensamos en el potencial de la IA para cambiar el futuro. Pero, ¿qué hay del potencial de la IA para cambiar el pasado? Esa pregunta ha desvelado un misterio más antiguo que la propia historia. Al descifrar textos egipcios ocultos durante milenios, la inteligencia artificial ha revelado detalles inquietantes sobre la construcción de las pirámides. Los escritos insinúan la existencia de sistemas ocultos dentro de sus muros, lo que sugiere que nunca fueron simples tumbas, sino algo mucho más complejo y mucho más aterrador de lo que jamás imaginamos. La biblioteca invisible despierta. Durante 2000 años permanecieron en silencio, enterrados bajo cenizas volcánicas, con sus secretos sellados en pergaminos convertidos en carbón. La villa de los papiros en Herculano, sepultada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 d.C., albergaba la única biblioteca intacta de la antigüedad clásica. Todos los intentos de leer estos papiros carbonizados los destruyeron. Los cuchillos los convirtieron en polvo, el vapor los desmoronó. Durante siglos, los estudiosos solo pudieron soñar con la sabiduría que se escondía dentro de estos troncos ennegrecidos de conocimiento antiguo. Entonces, en octubre de 2023, un estudiante de informática de 21 años, llamado Luke Farritor, hizo historia. Utilizando inteligencia artificial, entrenada para detectar patrones invisibles en tomografías computarizadas, identificó la primera palabra jamás leída de un pergamino sin abrir de Herculano. Porfiras. Porfiras, que significa púrpura. Esa única palabra, que brillaba tras 2 milenios de oscuridad, desencadenaría una revolución en la arqueología. Demostraría que la IA podía resucitar el pasado sin siquiera tocarlo. Siempre pensamos en el potencial de la IA para cambiar el futuro, pero ¿qué hay del potencial de la IA para cambiar el pasado? El avance comenzó con un reto. En marzo de 2023, el informático Brent Seals lanzó el Vesuvius Challenge, una competición mundial que ofrecía más de $1,5 millones en premios a cualquiera que pudiera desenvolver y leer virtualmente los pergaminos de Herculano. Durante 20 años, Seals había sido pionero en la tecnología de desenrollado virtual, inspirado por una simple pregunta. Si se puede utilizar la tecnología de tomografía computarizada para ver el interior del cuerpo humano de forma no invasiva, ¿por qué no podemos ver todo lo que hay dentro de un artefacto como un pergamino? Debido a la falta de tecnología, tuvieron que recurrir a desenrollar físicamente los pergaminos, destruyendo así la mayoría de ellos. El problema parecía insuperable. Los pergaminos se carbonizaron a temperaturas que alcanzaron los 570 de Fahrenheit, convirtiéndolos en trozos frágiles que se parecían más a leña que a manuscritos. Peor aún, la tinta antigua era a base de carbono, lo que significa que era químicamente idéntica al propio papiro carbonizado. En las radiografías, la escritura era invisible. El texto existía, pero los ojos humanos no podían verlo. Aquí es donde la IA lo cambió todo. La tecnología funciona mediante una fascinante combinación de computación e intuición. En primer lugar, aceleradores de partículas 10.000 millones de veces más brillantes que la luz solar escanean los pergaminos en las instalaciones de Diamond Light Source en el Reino Unido, creando mapas tridimensionales de cada capa microscópica. Estos escáneres producen terabytes de datos, mucho más de lo que cualquier ser humano podría analizar en toda su vida. A continuación, las redes neuronales entrenadas con fragmentos de texto conocido aprenden a detectar algo casi imperceptible. Patrones de craquelado. Sutiles deformaciones superficiales en las que la tinta antigua provocó cambios microscópicos en la textura del papiro. El equipo del Vesuvius Challenge lo vio y también creó un equipo de 10 personas que utilizarían mi herramienta. Anotaban los datos de los pergaminos como se ve en este video, en el que crearon una línea roja donde se encontraba la superficie. El descubrimiento de Luke Farritor del púrpura no fue solo una palabra, fue una prueba de concepto. En febrero de 2024, Farritor se había asociado con Youssef Nader y Julian Schilliger para ganar el gran premio de $700,000, revelando más de 2.000 caracteres en 15 columnas de texto. Lo que surgió fue filosofía, pasajes del pensador epicúreo Filodemo, en los que se analiza la naturaleza del placer y la virtud. Al igual que en el caso de la comida, no creemos de inmediato que las cosas que son escasas sean absolutamente más placenteras que las que son abundantes, decía el texto antiguo, una meditación sobre encontrar la alegría en las sencillas abundancias de la vida. Pero esto era solo el comienzo.
Los mismos principios que descifraron los rollos de Herculano se están aplicando ahora en todo el mundo antiguo, desde las cuevas del Mar Muerto hasta las pirámides de Egipto. Y lo que la IA está revelando desafía todo lo que creíamos saber. Consideremos los rollos del Mar Muerto, los manuscritos bíblicos más antiguos que se conocen, descubiertos entre 1946 y 1956 en cuevas cerca de Qumrán. Durante décadas, los estudiosos se basaron en la paleografía, el estudio de los estilos de escritura, para datar estos fragmentos, pero el método era subjetivo, propenso a errores y podía variar en un siglo o más entre las estimaciones de diferentes expertos. En junio de 2025, todo cambió. Un modelo de IA llamado ENOC, desarrollado por investigadores de la Universidad de Groningen, combinó la datación por radiocarbono con el análisis de redes neuronales profundas de la escritura. Los resultados fueron sorprendentes. Muchos manuscritos eran entre 50 y 100 años más antiguos de lo que se pensaba. El gran rollo de Isaías, por ejemplo, se remonta a algún momento entre el 230 y el 160 a.C., lo que significa que fue copiado durante la vida de su presunto autor, y no siglos más tarde. Con la herramienta ENOC hemos abierto una nueva puerta al mundo antiguo, como una máquina del tiempo, que nos permite estudiar las manos que escribieron la Biblia. Las implicaciones se extienden como ondas en el tiempo. Si los textos bíblicos se escribieron más cerca de los acontecimientos que describen, esto transformaría nuestra comprensión de la transmisión textual, el desarrollo religioso y la fiabilidad histórica de los registros antiguos. Mladen Popovich, investigador principal del proyecto ENOC, lo describió como una máquina del tiempo que permite a los estudiosos investigar las manos que escribieron la Biblia. Pero la IA no solo lee textos, sino que traduce idiomas completos que han desconcertado a los expertos durante más de un siglo. Otra cosa de la que hablamos recientemente y que te envié fue esta nueva capacidad de la IA, que ahora tiene la capacidad de traducir algunos de estos idiomas antiguos, lo cual es realmente interesante. Creo que, hasta ahora, están sacando más partido a los idiomas que ya han sido traducidos, donde hay algo en lo que la IA puede trabajar. Tomemos como ejemplo la escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo del mundo, creado por los sumerios alrededor del 3400 a.C. Hay aproximadamente 1 millón de tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes repartidas por museos de todo el mundo, pero el 90% sigue sin traducirse, simplemente porque no hay suficientes expertos que puedan leerlas. Cada tablilla es una ventana a la vida antigua de Mesopotamia, en la que se registra todo, desde transacciones comerciales hasta poesía épica, pero esa ventana ha permanecido cerrada. En marzo de 2025, investigadores de las universidades de Cornell y Tel Aviv presentaron ProtoSnap, un sistema de inteligencia artificial capaz de traducir la escritura cuneiforme acadia con una precisión del 98%. El avance se produjo al tratar la traducción como un problema de reconocimiento de imágenes en lugar de como un problema lingüístico. La IA aprendió a reconocer patrones de caracteres a lo largo de 4000 años de evolución estilística, manejando desde las inscripciones reales formales de la época de Hammurabi hasta los recibos cotidianos garabateados por los antiguos comerciantes. La base de nuestra investigación es el objetivo de multiplicar por 10 las fuentes antiguas de las que disponemos, explicó Yoram Cohen, arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv. Imagínese, multiplicar por 10 el conocimiento humano del mundo antiguo, revelando redes económicas, relaciones comerciales y estructuras sociales que han permanecido invisibles durante milenios. La misma revolución se está extendiendo por la epigrafía griega y latina antigua. En 2022, Google DeepMind lanzó Ítaca, una IA capaz de restaurar inscripciones griegas dañadas con una precisión del 72%, datarlas con un margen de 30 años e identificar su origen geográfico con una precisión del 71%. Cuando los historiadores utilizaron Ítaca para reexaminar 24 decretos atenienses controvertidos, tradicionalmente fechados en 446-445 a.C., la IA los adelantó de forma concluyente hasta alrededor del 420 a.C., un cambio que tiene implicaciones considerables para nuestra comprensión del comportamiento imperial ateniense, según el clasicista de Oxford, Jonathan Prague. En julio de 2025, DeepMind dio continuidad con Aeneas, ampliando estas capacidades a las inscripciones latinas. El sistema no solo restaura el texto que falta, sino que recupera paralelismos, encontrando inscripciones similares en todo el mundo romano que proporcionan contexto y significado. En una demostración notable, Aeneas identificó cómo un altar votivo de Maguncia
estaba influenciado por los votivos romanos locales, revelando el sincretismo de las prácticas religiosas romanas y germánicas. No se trata de ejercicios académicos abstractos. Cada inscripción descodificada es una voz del pasado, un comerciante quejándose de los impuestos, una madre que llora la muerte de su hijo, un soldado que registra su servicio, un escriba que copia la sabiduría sagrada. La IA está haciendo que estas voces se escuchen de nuevo, y lo que nos cuentan está transformando nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. En ningún lugar es esto más cierto que en Egipto, donde la IA está resolviendo misterios que han cautivado a la humanidad desde la época de los faraones. Las pirámides de Giza, esos monumentos eternos que se elevan sobre la arena del desierto, han guardado sus secretos durante 4.500 años. ¿Cómo se construyeron? ¿Por qué se alinearon con tanta precisión matemática? ¿Qué se esconde en sus profundidades? Y quizás lo más intrigante, ¿y si todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto fuera erróneo? Resulta que las respuestas fluyen como el propio Nilo. El río de la revelación. Póngase a los pies de la Gran Pirámide de Giza y se encontrará ante una imposibilidad. 2.3 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso medio de 2.5 toneladas, apilados con tal precisión que no se puede deslizar una hoja de cuchillo entre ellos. La estructura se eleva 138.8 metros hacia el cielo. Fue la estructura más alta construida por el hombre en la Tierra durante 3.800 años. Su base está alineada con el norte verdadero con una precisión de 360 de un solo grado. La relación entre su perímetro y su altura se aproxima a pi. La relación entre sus diagonales y su base se aproxima a phi, la proporción áurea. ¿Cómo? ¿Cómo lograron esto los constructores de la Edad del Bronce, que trabajaban alrededor del 2560 a.C., sin ruedas, herramientas de hierro o incluso un conocimiento adecuado de las matemáticas avanzadas, tal y como las conocemos? La pregunta ha dado lugar a miles de teorías, desde rampas hasta palancas y, seamos sinceros, extraterrestres. Pero la inteligencia artificial, combinada con la arqueología tradicional y la teledetección de vanguardia, finalmente está proporcionando respuestas que son, de alguna manera, prácticas y milagrosas. El gran avance se produjo en mayo de 2024, cuando el profesor Eman Goneim, de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, publicó un estudio que resolvía uno de los mayores enigmas de la pirámide: la logística. ¿Cómo se transportan millones de toneladas de piedra a través de grandes distancias en una época anterior a la maquinaria moderna? La respuesta estaba a la vista, o más bien, escondida debajo de ella. Utilizando radares satelitales y análisis basados en inteligencia artificial, el equipo de Goneim cartografió un brazo perdido del río Nilo, de 64 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho, que en su día fluía directamente junto a 31 pirámides. La llamaron el brazo Ahramat. Ahramat significa pirámides, en árabe. Durante miles de años, esta vía fluvial había permitido a los antiguos egipcios hacer algo que habría sido imposible por tierra: flotar enormes bloques de piedra en barcazas durante la temporada anual de inundaciones. La revelación fue sorprendente por su simplicidad. Las pirámides no se construyeron en medio de la nada, se construyeron a la orilla del agua. Los núcleos de sedimentos confirmaron la existencia de antiguos puertos y diques. Las simulaciones de IA mostraron que el transporte por agua reducía la energía necesaria para mover los bloques en un 50% en comparación con arrastrarlos por tierra. El Nilo, ese eterno dador de vida, también había sido el dador de la inmortalidad, permitiendo a los faraones construir sus escaleras al cielo. Pero el transporte era solo una parte del rompecabezas. ¿Cómo se colocaron realmente las piedras en su sitio? Aquí es donde otro estudio impulsado por la IA, publicado en julio de 2024, propuso algo aún más notable. Los antiguos egipcios utilizaban el agua como herramienta de construcción. Xavier Landreau y su equipo del Instituto Paleotécnico CEA de Francia se centraron en la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, el primer edificio monumental de piedra del mundo, construido alrededor del 2670 a.C. Utilizando la dinámica de fluidos computacional y el análisis de aprendizaje automático de los datos del radar de penetración en el suelo, reconstruyeron un sistema de pozos y cámaras internas que funcionaban como un elevador hidráulico. La cercana presa de Gis el Mudir, a 5 kilómetros de distancia, canalizaba las aguas del Nilo hacia las obras hidráulicas internas de la pirámide. A medida que el agua llenaba los compartimentos de la estructura, creaba suficiente flotabilidad y presión
para elevar los enormes bloques. Las implicaciones son profundas. No se trataba de fuerza bruta, sino de una ingeniería elegante que trabajaba con la naturaleza en lugar de contra ella. Los antiguos egipcios comprendían los sistemas hidráulicos, de flotabilidad y de presión milenios antes de que estos principios fueran descubiertos por la ciencia europea. Las simulaciones de IA confirmaron la viabilidad del sistema, y las pruebas de campo de 2025, con réplicas a escala, han validado el concepto. El Dr. Landreau lo expresó de forma sencilla. La CFD de IA mostró que la presión del agua levantaba bloques de 10 metros. 10 metros, sin esfuerzo, utilizando únicamente la energía renovable del río y la genialidad ingenieril de la mente humana. Pero la IA está revelando secretos aún más sorprendentes sobre el Egipto predinástico, el periodo anterior a que los faraones unificaran el Alto y el Bajo Egipto alrededor del 3100 a.C. En agosto de 2025, los investigadores independientes Adam Young y Carol Ipoca realizaron escaneos 3D de alta resolución de más de 6.000 vasos de piedra del Museo Petrie de Londres. Estos vasos, tallados en granito duro alrededor del 3100 a.C., deberían haber sido objetos toscos y trabajados a mano. En cambio, el análisis de la IA reveló algo imposible. Los jarrones mostraban una simetría similar a la de un torno con tolerancias de 0,6001 milímetros, una precisión que supera lo que la mayoría de los artesanos modernos podrían lograr a mano. Los mapas de calor generados por el aprendizaje automático mostraron trayectorias uniformes de las herramientas en el interior de los vasos, lo que sugiere una tecnología rotativa anterior al propio torno de alfarero. 85 vasijas mostraron una simetría superior al 99%. No se trata solo de una habilidad artesanal, sino que implica un nivel de sofisticación tecnológica que los historiadores nunca han atribuido al Egipto predinástico. ¿Existían técnicas de mecanizado avanzadas que se han perdido con el paso del tiempo? Los datos de la IA sugieren que sí, aunque la comunidad arqueológica sigue dividida. Mientras tanto, bajo las propias arenas, la IA está cartografiando lo que no se puede ver. En marzo de 2025, un equipo de investigación ítalo-escocés, dirigido por Corrado Malanga y Filippo Biondi, publicó datos de radar de apertura sintética procesados mediante algoritmos de IA, afirmando revelar una vasta red subterránea bajo la pirámide de Kefren. Los modelos 3D reconstruidos por IA sugerían un sistema de pozos, cámaras y estructuras cilíndricas de 2 kilómetros de profundidad, lo que los investigadores denominaron una posible prueba de las legendarias salas de Amenti, descritas en los textos del Antiguo Egipto. Las afirmaciones fueron explosivas. Los datos sugerían cámaras geométricas alineadas con el cinturón de Orión, escaleras de caracol que descendían miles de metros y cavidades resonantes que podrían haber tenido fines que aún no comprendemos. Christopher Dunn, autor de The Giza Power Plant, analizó los datos y sugirió que las estructuras podrían ser resonadores para la recolección de energía. Los trazas de oro monoatómico en el granito amplifican las ondas de Schumann. Pero la controversia estalló de inmediato. El renombrado egiptólogo Zahi Hawass desestimó las afirmaciones como noticias falsas, señalando la ausencia de revisión por pares y la imposibilidad física de estructuras tan profundas, dadas las limitaciones del lecho rocoso. El experto en radares de penetración en el suelo, Lawrence Conyers, sugirió que los datos podrían mostrar características prepiramidales más pequeñas, pero ciertamente no una ciudad. Incluso el sitio de verificación de datos Snopes calificó las afirmaciones como no verificadas, señalando que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. El debate pone de relieve tanto las promesas como los peligros de la IA en la arqueología. La tecnología puede procesar datos de radar e identificar anomalías con una precisión sobrehumana, pero interpretar lo que significan esas anomalías requiere contexto, verificación y la buena excavación tradicional. La IA puede sugerir dónde buscar, pero son los humanos los que deben hacerlo. Al repetir este proceso una y otra vez, los modelos siguieron mejorando. El truco principal era evitar que los modelos memorizaran lo que habían aprendido los modelos anteriores. Básicamente, se le pide al modelo que aprenda lo que ha aprendido el otro modelo. Afortunadamente, las aplicaciones más conservadoras de la tecnología están dando lugar a descubrimientos verificados. En mayo de 2024, un estudio con radar de penetración en el suelo y tomografía de resistividad eléctrica, realizado por la Universidad de Tohoku, detectó una anomalía en forma de L en el cementerio occidental, cerca de la Gran Pirámide.
La estructura medía aproximadamente 10 por 15 metros y se extendía entre 6,5 y 33 pies de profundidad, lo que podría ser la entrada a una tumba sin marcar. El investigador principal, Motoyuki Sato, señaló que la forma en L desafía la geología natural y que la continuidad de la estructura sugiere una cámara en lugar de huecos aleatorios. Un estudio de seguimiento realizado en julio de 2025 confirmó la continuidad de los huecos más profundos, lo que indica que hay algo importante bajo la arena, a la espera de ser excavado. Aún más emocionantes son los descubrimientos dentro de las propias pirámides. El proyecto Scan Pyramids, una colaboración entre investigadores japoneses, egipcios y franceses, financiada con 5 millones de euros de la Unión Europea, ha utilizado la radiografía de muones, combinada con el análisis de imágenes por IA, para observar el interior de la Gran Pirámide de Keops sin necesidad de perforar ni excavar. En marzo de 2025, el proyecto publicó los resultados que confirmaban la existencia de un corredor de 9 metros de largo en la cara norte de la pirámide, entre 17 y 23 metros por encima del nivel del suelo. El corredor, de entre 0,7 y 2 metros de profundidad, parece conectar con el gran vacío descubierto anteriormente, una cavidad de 30 metros situada sobre la Gran Galería. El análisis de segmentación por IA de los datos fusionados de muones, GPR e imágenes térmicas reveló nichos en las paredes del corredor, características arquitectónicas que sugieren que no se trata solo de un vacío estructural, sino de un espacio diseñado deliberadamente. ¿Para qué servía? ¿Para aliviar el peso? ¿Para el acceso ritual? ¿Era la entrada a una cámara oculta? El pasillo permanece sellado y la excavación requiere extrema precaución para preservar la integridad de la pirámide. Pero el análisis de la IA sugiere que hay más por descubrir, posiblemente cámaras que han permanecido selladas desde la época del propio Keops, hace 400-500 años. Y luego está la Esfinge, ese enigmático guardián cuyos misterios pueden ser aún más profundos que las propias pirámides. La mirada del guardián. La gran Esfinge de Giza ha mirado hacia el este durante milenios, con su cuerpo de león y su cabeza humana que encarnan el poder divino del faraón. Con 73 metros de largo y 20 metros de alto, tallada directamente en la roca viva alrededor del 2500 a.C., durante el reinado de Kefren, debería ser fácil de entender. Pero la Esfinge guarda secretos que pueden ser anteriores a las propias pirámides. Secretos que la inteligencia artificial está empezando a desvelar. Aquí es donde nos encontramos con una serie de misterios que quizás se expresan mejor en la meseta de Giza, en Egipto, con las 3 grandes pirámides y los extraordinarios templos megalíticos a los que mucha gente no presta mucha atención en la meseta de Giza y la propia Gran Esfinge. Se trata de una zona de especial importancia para comprender esta cuestión. El primer misterio es el más fundamental. ¿Qué antigüedad tiene realmente? El cuerpo de la Esfinge muestra fisuras verticales y patrones de erosión ondulados que, según el geólogo Robert Schoch, son característicos de la erosión causada por las fuertes lluvias, y no del desgaste por el viento y la arena que cabría esperar en el clima árido de Egipto durante los últimos 4.500 años. La última vez que el Sáhara experimentó lluvias suficientes para crear tal erosión fue durante el período húmedo africano, que terminó alrededor del 5000 a.C. Si Schoch está en lo cierto, la Esfinge podría tener entre 7000 y 9000 años de antigüedad, construida por una civilización anterior al Egipto dinástico. En primer lugar, se observa que la orientación exacta de las pirámides, tal y como es hoy en día, y prácticamente tal y como era cuando se supone que se construyeron hace 4500 años, no se corresponde exactamente con el aspecto que tenía el cinturón de Orión en aquella época. Hay una pequeña discrepancia. No coinciden del todo. Pero a medida que retrocedemos en el tiempo, y llegamos a alrededor del 10500 a.C., hace 12.500 años, en el Dryas reciente, descubrimos que de repente coinciden perfectamente. En 2025, los modelos de erosión basados en inteligencia artificial dieron más peso a esta controvertida teoría. Investigadores como el geólogo Randall Carlson utilizaron algoritmos de aprendizaje automático para analizar los patrones de fisuras lloronas en el cuerpo de la Esfinge, correlacionándolos con los patrones de inundación del período del Dryas reciente, entre el 12.000 y el 9600 a.C. La IA identificó de forma sistemática signos de erosión hídrica que difieren notablemente de la erosión eólica visible en las estructuras cercanas construidas durante el período dinástico.
Aún más convincente es el análisis de fósiles realizado por los investigadores Sherif El-Morsi y Antoine Gigal, que confirmó la presencia de depósitos marinos en la meseta de Giza compatibles con una inmersión alrededor del 9000 a.C., lo que sugiere que la zona estuvo sumergida durante el período climático más húmedo, lo que explicaría los patrones de erosión hídrica. Pero hay una teoría contraria. Un estudio de 2025 de la Universidad de Nueva York propuso que el núcleo de la esfinge podría haber comenzado como una formación natural erosionada por el viento llamada Yardang, que los antiguos egipcios esculpieron hasta darle su forma actual. Esto explicaría algunos de los patrones de erosión, al tiempo que se mantendría la datación convencional. El debate continúa, con la IA proporcionando datos para ambas partes. Y ese es el mismo momento en que la Gran Esfinge, un monumento equinoccial, se alineó perfectamente con la salida del sol en el equinoccio de primavera. Cualquiera puede comprobarlo por sí mismo. Solo hay que ir a Giza el 21 de marzo, estar allí antes del amanecer. Póngase detrás de la esfinge y verá el sol salir directamente en línea con la mirada de la esfinge. Pero la pregunta es, ¿qué constelación había detrás de la esfinge? Y hace 2500 años era la constelación de Leo. Luego está la cuestión de cómo era originalmente la esfinge y si ha sido tallada de nuevo. La cabeza es notablemente pequeña en relación con el cuerpo, solo mide unos 5 metros de altura, frente a los 20 metros del cuerpo. Esta desproporción ha llevado a muchos investigadores a sugerir que la cabeza fue tallada de nuevo a partir de una forma anterior. En 2025, una reconstrucción en 3D basada en inteligencia artificial y utilizando datos de estudios sísmicos de la década de 1990, sugirió que la cabeza original podría haber tenido orejas de chacal y una base consistente con Anubis, el dios con cabeza de chacal que custodiaba la necrópolis. La reconstrucción se publicó en la revista Archaeometry, y los investigadores señalaron que las orejas y las patas coinciden con Anubis, anterior a Kefren en varios siglos. Si esto fuera cierto, significaría que la esfinge era originalmente un animal guardián completo, tal vez un chacal o un león, antes de ser modificada para llevar el rostro humano de un faraón. Esta teoría coincide con otra revelación de la IA. Un modelo celeste publicado en 2025 confirmó que la esfinge se alineaba perfectamente con la constelación de Leo cuando ésta se elevaba hacia el este en el equinoccio de primavera, pero solo alrededor del 10.500 a.C., no en el 2500 a.C. Esta fecha coincide tanto con la datación por erosión hídrica de Shog, como con las teorías astronómicas de investigadores como Graham Hancock, que llevan mucho tiempo defendiendo un origen predinástico. Pero quizás los misterios más tentadores se encuentran bajo la propia esfinge. Los estudios sísmicos realizados en la década de 1990 detectaron cavidades anómalas bajo las patas de la esfinge, espacios que no deberían existir si el monumento se hubiera tallado simplemente en roca sólida. La famosa Estela del Sueño del faraón Tutmosis IV, erigida entre las patas alrededor del 1400 a.C., menciona la limpieza de arena e insinúa un acceso subterráneo. Un túnel de emergencia excavado detrás de la cabeza de la esfinge desciende 9 metros, lo que sugiere que los propios antiguos egipcios conocían las características subterráneas. En abril de 2024, un equipo conjunto del Museo Getty y de investigación francés realizó escaneos ultraprecisos con radar 3D de penetración en el suelo del flanco occidental de la esfinge, detectando huecos interconectados de aproximadamente 10 metros de profundidad. La revista Conservation Science publicó los hallazgos, señalando posibles pasillos en una red ritual, lo que sugiere que la esfinge podría estar situada sobre un complejo de cámaras subterráneas. Esto alimentó las especulaciones sobre la legendaria Sala de los Registros, una cámara que supuestamente contiene el conocimiento de una civilización antigua avanzada, predicha por el psíquico Edgar Cayce en la década de 1930. Aunque la arqueología convencional descarta las afirmaciones de Cayce como pseudociencia, la presencia de cavidades reales detectadas por la tecnología moderna sugiere que hay algo debajo de la esfinge, aunque no sea lo que predijeron los místicos. En julio de 2025, un equipo dirigido por el investigador Armando May afirmó que su escaneo reveló un pozo que descendía entre 600 y 1200 metros bajo la esfinge, con escaleras de caracol que recordaban a las 14 residencias de Amenti descritas en el antiguo libro de los muertos egipcio. Sin embargo, Zahi Hawass desestimó estas afirmaciones por exageradas, señalando que las limitaciones del lecho rocoso hacen que tales profundidades sean inverosímiles.
El análisis de la IA sigue sin verificarse a la espera de la excavación real. Pero la IA no solo está revelando estructuras físicas, sino que está descifrando el propio lenguaje del antiguo Egipto, desbloqueando textos que han permanecido en silencio durante milenios. En 2020, Google Arts and Culture, en colaboración con Ubisoft y la Universidad Macquarie, lanzó Fabricius, la primera herramienta de aprendizaje automático capaz de traducir jeroglíficos de fotos subidas por los usuarios al inglés y al árabe. El sistema, entrenado con más de 500.000 signos jeroglíficos digitalizados, alcanza una precisión del 85% en frases comunes y ha democratizado el acceso a los textos del antiguo Egipto de una manera sin precedentes. Pero Fabricius fue solo el comienzo. En septiembre de 2024, una startup egipcia llamada Dark Pyramid lanzó Maneto, la primera aplicación móvil del mundo para la traducción instantánea de jeroglíficos. Maneto, que lleva el nombre del antiguo historiador egipcio, utiliza redes neuronales convolucionales entrenadas con más de 1 millón de imágenes para escanear inscripciones y generar traducciones en 2 segundos con una precisión del 90%. La aplicación ha revelado dioses olvidados, descifrado maldiciones e incluso traducido registros de trabajadores que describen técnicas de construcción. En las estatuas de Ramsés II, reveló juramentos de reinado eterno, invocando a Horus. En la tumba de Tutankamón, descifró maldiciones de serpientes guardianas, que no eran amenazas sobrenaturales, sino advertencias sobre perturbaciones en la tumba que los miembros de la expedición de 1922 pudieron haber interpretado como presagios. Lo más destacable es que estas herramientas de traducción con IA no están sustituyendo a los expertos humanos, sino que los están potenciando. Cuando los estudiosos utilizaron Fabricius para analizar fragmentos del Libro de los Muertos, descubrieron oraciones ocultas que interpretaban los portales del más allá como metáforas de renacimiento estelar vinculadas al cinturón de Orión, una conexión entre la arquitectura y la cosmología que enriquece nuestra comprensión del diseño de las pirámides. Desde su lanzamiento, Fabricius ha traducido más de 15.000 líneas de texto, revelando detalles sobre la vida cotidiana, los sistemas económicos y las prácticas religiosas. Raciones de cerveza para los trabajadores de las pirámides. Profecías de inundaciones vinculadas a los ciclos del Nilo. Registros administrativos que muestran una sofisticada gestión de los recursos. Cada inscripción descodificada es otra ventana a una civilización que construyó monumentos para la eternidad. La convergencia de todos estos descubrimientos, el brazo perdido del Nilo, la ingeniería hidráulica, la precisión predinástica, las cámaras ocultas, la erosión del agua, los textos traducidos, dibuja una imagen del antiguo Egipto mucho más sofisticada, más interconectada y más misteriosa de lo que jamás habíamos imaginado. No se trataba de un pueblo primitivo que arrastraba piedras por el desierto bajo el látigo de los amos esclavistas. Las pruebas arqueológicas de la aldea de trabajadores de Giza muestran que los constructores de pirámides eran obreros cualificados organizados en equipos con nombres como Amigos de Keops y Borrachos de Menkaure. Tenían turnos de trabajo, pausas para comer y atención médica. Trabajar en el monumento eterno del faraón se consideraba un gran honor, una forma de participar en el proyecto divino de mantener el orden cósmico, Ma'at. Pero las revelaciones van aún más allá. En marzo de 2025, las excavaciones en Tombos, Sudán, revelaron entierros de personas no pertenecientes a la élite dentro de pirámides que datan de entre 1400 y 650 a.C. Las reconstrucciones faciales realizadas por IA a partir de tomografías computarizadas mostraron diversas etnias, lo que sugiere que las pirámides no eran solo para la realeza, sino que democratizaban la eternidad, ofreciendo acceso a la vida después de la muerte a todas las clases sociales. La bioarqueóloga Sarah Schrader señaló que esto desafía la exclusividad de la élite e implica que las pirámides servían como monumentos comunitarios que unían a la sociedad. La pirámide no era solo el hogar eterno del faraón, era una declaración sobre la propia civilización egipcia, sobre su comprensión de la vida, la muerte y el cosmos. Y esa comprensión puede haber sido mucho más avanzada de lo que les hemos atribuido. Consideremos lo que ha revelado la IA. Los egipcios predinásticos lograron tolerancias de mecanizado de precisión de 0,0001 milímetros. Alinearon las estructuras con los cuerpos celestes con una precisión que no se igualaría durante miles de años. Codificaron constantes matemáticas como pi y phi en su arquitectura.
Construyeron sistemas hidráulicos que aprovechaban la fuerza del Nilo para la construcción. Crearon monumentos que han perdurado durante 4.500 años, mientras que la mayoría de los edificios modernos se derrumban al cabo de un siglo. Esto no es primitivo. Se trata de una ingeniería sofisticada, combinada con un profundo conocimiento astronómico, un genio organizativo y una visión espiritual que dio sentido a un esfuerzo monumental. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos aprendido, las pirámides y la Esfinge siguen guardando sus secretos más profundos. El gran vacío de 30 metros sobre la Gran Galería sigue sin explorarse. Las cavidades bajo las patas de la Esfinge siguen sin excavarse. El alcance total de las anomalías subterráneas detectadas por el radar procesado por IA está pendiente de confirmación por parte de la arqueología física. Como señaló el egiptólogo Rami Girgis, la pirámide no estaba pensada como una simple tumba, sino como un edificio que perdurara durante siglos, y aún tiene secretos que desvelar. La revolución que la IA ha traído a la arqueología va mucho más allá de cualquier descubrimiento concreto. Está cambiando la metodología fundamental de cómo estudiamos el pasado. Mientras que la arqueología tradicional se basaba en un minucioso análisis manual que podía llevar años o décadas, la IA procesa terabytes de datos en cuestión de horas. Mientras que los expertos humanos podían analizar docenas de textos, la IA puede cruzar millones. Mientras que la excavación física corría el riesgo de destruir artefactos frágiles, la IA permite la exploración virtual. Pero quizás lo más importante es que la IA está democratizando el conocimiento. Aplicaciones como Maneto ponen la capacidad de leer jeroglíficos al alcance de cualquiera. El Vesuvius Challenge ha convertido el desciframiento de pergaminos en un esfuerzo colaborativo global en el que participan más de 1000 equipos. Fabricius de Google ha convertido el aprendizaje del egipcio antiguo en un juego, atrayendo a más de 1 millón de usuarios en todo el mundo. La historia del pasado ya no se limita a las Torres de Marfil y las instituciones de élite. Se está volviendo accesible para cualquier persona con curiosidad y conexión a Internet, y ese puede ser el aspecto más revolucionario de todos. Para 2030, los expertos predicen que la IA habrá descifrado el 90% de los jeroglíficos conocidos y cartografiado todos los interiores de las pirámides principales. La subvención de 13,5 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación, concedida en 2025, tiene como objetivo descifrar 4,5 millones de palabras de los pergaminos de Herculano en un plazo de 6 años. Se están desarrollando nuevos sistemas de IA para ampliar estas capacidades a los glifos mayas, el lineal A, el rongorongo y otras escrituras sin descifrar. Nos encontramos en un umbral. Por primera vez en la historia de la humanidad, disponemos de las herramientas necesarias para desbloquear sistemáticamente el conocimiento acumulado de todas las civilizaciones antiguas. Todas las bibliotecas que han sobrevivido, todas las inscripciones que han perdurado, todos los textos que se han conservado por accidente o intencionadamente a lo largo de milenios de historia humana. El guardián vigila, los algoritmos calculan, el pasado susurra sus secretos al presente, y poco a poco, con esfuerzo, milagrosamente, estamos empezando a escuchar. ¿Te ha gustado este video? No olvides explorar más contenido similar a través de las tarjetas sugeridas en tu pantalla.